¿ya? Entonces, este de acá es un ejercicio sencillo con velocidad promedio, con velocidad, aceleración, promedio e instantáneo, ¿ya? Entonces yo tengo, me dice que tengo una partícula, ¿ya? Y esta partícula se mueve en una dimensión, ya en el eje X. Pongámosle, sí, X, ¿ya? Y acá está el origen, ¿ok? Entonces me dice que se mueve con esta ecuación. Esta ecuación, ¿qué es lo que tienen que entender? Esto, presten atención porque tal vez a algunos les confunde. Esta ecuación me dice dónde está la partícula. Digamos, me puedo hacer una tablita. Puedo decir, ok, en 0 segundos, ¿dónde está? En 0 segundos reemplazo. Cuando yo reemplazo acá va a ser 2 por 0 más 5 por 0 más 5. ¿Cuánto es? 5 metros, ¿ya? Luego, pasa un segundo, ¿dónde estoy? Reemplazo. 2 por 1 al cubo, 2. 5 por 1 al cuadrado, 5. 5 y sumo todo, ¿no? 2 más 5 más 5, 12. Entonces estoy a 12 metros. Luego a los 2 segundos, ¿dónde estoy? Reemplazo. 2 por 2 al cubo, 8. 8 por 2, 16. 2 al cuadrado, 4. 5 por 4, 20. Más 5. Y sumo, ¿no? Esto me va a dar 25, 36, 41. ¿Ya? Luego, último punto. A los 3 segundos, ¿dónde estoy? Reemplazo. 3 al cubo es 27 por 2, 54. 3 al cuadrado, 9. 9 por 5, 45. 5. Sumo. 50 más 54, 104. ¿Ya? Solo he reemplazado. Nada más. Solo he reemplazado. Acá he tomado en cuenta que X en función del tiempo es 2t al cubo más 5t cuadrado más 5. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que tengo un partícula, un auto, una persona, lo que sea, que a los 0 segundos está a 5 metros. Entonces, si esto de acá es 0 metros, digamos que 5 está por acá, ¿ya? Por acá está 5 metros. Entonces, la partícula en el instante A o en t igual a 0 está ahí. Luego pasa un segundo, está en 12. Entonces pasa un segundo y está por acá más o menos, 12. Cuando t es 12 segundos. Luego pasa 2 segundos, perdón, cuando t es un segundo. Luego pasan 2 segundos y está en 40. Pucha, ya está lejos. Un segundo después está acá. Un segundo después está acá en 40, 41. Entonces cuando 2 segundos está en 40. Y luego un segundo después, pucha, está en 104. Se está por acá más o menos. Pucha, así, en el último segundo que estoy analizando, pucha, acelera un montón, ¿no? Entonces, fíjense, pasa un segundo, pasa otro segundo, y luego pasa otro segundo, y luego pasa otro segundo. Así se mueve. Vemos que hay una aceleración brutal al final. Un segundo, pa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que poder entender de qué significa esto. Con esto me hago una tabla y luego puedo más o menos ver cómo se mueve. Y veo que en algún momento va a acelerar, va a despegar fuerte. ¿Ya? Sí, Jonathan. Ok. Jefa, disculpa, ¿podría volver a repetir, por favor? Es que se me ha caído el internet. ¿Qué parte? Desde el principio, por favor. Ya. Rápidamente repito. Tengo esto de acá. Esto, ¿qué es lo que entiendo? Esto es la posición respecto del tiempo. Con esto hago una tabla. Voy a agarrar este punto, ¿ya? Para 3 segundos, x de 3, acá abajo lo haré mejor. X de 3 segundos es reemplazar acá 3, ¿ya? 2 por 3 al cubo, más 5 por 3 al cuadrado, más 5. Esto da 104, ¿ya? Es así que encuentro este 104, Jonathan, ¿ya? Hago lo mismo para esto, para esto, para esto, ¿ya? Pero ¿para qué t? Está bien, le Para, entiendo. para t igual 2, para t igual 1, para t igual 0, ¿ya? Así encontrar la tabla y luego con esta tabla puedo entender cómo se mueve la partícula. Primero lentito, un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo y veo que la velocidad
Es más rápida, ¿ya? Ahora, eso es importante. Luego es un poco de reemplazar fórmulas, ¿ya? Uno de los ejercicios más interesantes. El inciso A me dice la velocidad de aceleración instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? Es la derivada de x de la posición respecto del tiempo. La derivada de t respecto del tiempo. Y x, perdón, y x es este. Levanten la mano rápidamente los que no han hecho cálculo 1. Levanten la mano rápidamente los que no han hecho cálculo 1. Ya. Ustedes no han hecho cálculo 1, pero han visto el video, espero. ¿Ya? Y si no han visto el video, díganme ahorita, no hay problema. Pero ya han visto el video y ya entienden cómo derivar esto. Empecemos con Eric. ¿Cómo se deriva esto? ¿Qué has aprendido del video? Primero, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Te recuerdas o no? Si no te recuerdas, no importa. Dime, no aprendí, no he entendido, y me he olvidado, pero dime algo. ¿Cuál es la derivada de 2t al cubo, Eric? Lo que entendí es que hay que bajar el exponente ¿Ya? y ponerlo detrás de t Este 3 lo bajamos y pasa a multiplicar. y pasa a multiplicar t. Y Y luego, ¿acá qué te queda? restamos menos 1 al exponente. ¿Y te queda? 2. 2. ¿Ya? Jocelyn, ¿cuál es la derivada de 5t al cuadrado? Sería 2 por 5, t 2 menos 1. 2 menos 1 y ese es 1, ¿verdad? Le disminuimos 1. Sí, Y Hugo, ¿cuánto es la derivada de 5? 5. Ya. Cuando tenemos un número, la derivada de un número no es el número, sino, Cristian, ¿te recuerdas? No, Inge. Ya. Esto, podemos seguir la regla, ¿ya? Pero más sencillo es acordarse eso. Cuando tengo un número sin t, la derivada es 0. ¿Ya? Entonces, para todos los que no han hecho cálculo 1, cuando no tengo un número, su derivada es 0. ¿Ya? Esto de acá es una constante. Derivada de una constante es 0. Algo que los que han aprendido, los que van a aprender cálculo 1, la derivada conceptualmente es el cambio, ¿ya? La derivada de x respecto del tiempo es cómo cambia x respecto del tiempo. Si x es constante, ¿cuánto es el cambio? ¿Hay cambio? No ve. Si es constante, no cambia. Entonces, como no hay cambio, la derivada es 0, ¿ya? Conceptualmente. Entonces, he derivado. Esto es lo máximo que se les va a pedir de derivadas, ¿ya? Y lo que, y el significado también un poquito, que la derivada es la tangente, ¿ya? La derivada es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente, ¿ya? Eso significa también la derivada gráficamente. Pero sobre todo esta parte, como derivar, suficiente. Y esa es la respuesta. La velocidad va a ser instantánea, va a ser 6t cuadrado más 10t. Listo, ya tengo puntos por esta respuesta. ¿Qué es la aceleración instantánea? Es la derivada de v respecto del tiempo. La derivada, ¿qué es la velocidad instantánea? Es esto de acá. (6t cuadrado más 10t respecto del tiempo. Derivo 6t cuadrado. El 6, el 2 pasa adelante y al 2 le disminuyo en 1, entonces va a ser 2t. Más derivada de 10t, ¿cuánto es? Max, derivada de 10t, Max Alejandro. Es 10. 10, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Digo, al t tiene un 1 acá, ¿verdad? Acá hay un 1. Ese 1 viene a multiplicar y 1 menos 1 es 0 y t a la 0 es 1. ¿Ya? Entonces al final me queda simplemente 10. ¿Ok?
Cuando tengo 10t, 5t, 6t, la derivada es simplemente el número. Porque este 1 va a pasar a multiplicar, 10 por 1, y ese 1 lo voy a restar, va a ser 1 menos 1, 0, y cualquier número a la 0 es 0. Entonces el t se desaparece. Y esta es mi respuesta. La aceleración instantánea es esto. ¿Ok? No es nada del otro mundo, es simplemente fórmulas, ¿ya? No es muy interesante, pero es necesario que veamos esto primero. Luego, el inciso B, cuando yo doy estas fórmulas de la aceleración, cuando me piden la aceleración y la velocidad instantánea, y no me dicen en un momento preciso, doy estas fórmulas. Y estas fórmulas son las fórmulas generales. Es decir, a partir de esto yo encuentro para cualquier tiempo. Y eso es lo que pide el inciso B. El inciso B me dice la posición, velocidad y aceleración en t igual a 2 segundos. Entonces, vamos con la posición en t igual a 2 segundos. ¿Dónde se encuentra en t igual a 2 segundos? Ya lo tengo acá. Sin saber, ya lo he calculado. ¿Cómo encuentro eso? Pues en la función del desplazamiento, de la posición, reemplazo. Digo, 2 por 2 al cubo, más 5 por 2 al cuadrado, más 5. ¿Ya? 2 por 2 al cuadrado, perdón, estoy mal. 2 por 2 al cubo, más 5 por 2 al cuadrado, más 5, ¿no? Y esto es 2 por 8, 16, más 5 por 4, 20, más 5, y es lo que hemos calculado antes, 41. Entonces, a los 2 segundos, en 2 segundos, ¿dónde me encuentro? En 41 metros. ¿Cómo encuentro eso? Reemplazando en la ecuación de la posición. Luego me pide la velocidad a los 2 segundos, ¿ya? Y acá no me dice velocidad instantánea, solo me dice velocidad. Entonces, cuando solamente me dicen velocidad, asumo que es instantánea, ¿ya? Si me pide promedio, me tiene que decir promedio, ¿ya? O media. Si solamente dice velocidad, es la instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? A los 2 segundos, pues reemplazo donde he encontrado. Digo, ok, 6 por 2 al cuadrado más 10 por 2. Reemplazo justamente en lo que encontré antes. A los 2 segundos había estado a 24 más 20, 44 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, a los 2 segundos estoy acá y aparte tengo una velocidad de 44 metros por segundo. ¿Ya? Y luego la aceleración a los 2 segundos va a ser reemplazando en la aceleración instantánea, que es 12 por t, que es 2, más 10. 24 más 10, 34. 34 metros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Eso no mencioné antes. La aceleración se lo mide distancia sobre tiempo al cuadrado, metros sobre tiempo al cuadrado. Entonces, en este momento me muevo a 44 metros por segundo y aparte tengo una aceleración de 34 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Sé que estoy en 41 metros, sé que me muevo a 44 metros por segundo y sé que estoy acelerando 34 metros sobre segundo cuadrado. Todo a partir de la ecuación de la posición respecto del tiempo. ¿Dudas, preguntas? Levanten la mano los que han participado para que note. Hugo, Max. Ya. Luego, el inciso C me dice lo siguiente. Hallar la velocidad y la aceleración media, ¿ya? Media o promedio. Entonces, borraremos esto.
Cuando me dice media, cuando me dice instantánea, necesito solamente un instante. En este caso el instante es 2 puntos, a los 2 segundos. A los 2 segundos, en ese instante estoy hallando algo, ¿ya? Ahora, me dice velocidad de aceleración media entre 2 y 3 segundos. Acá, como me dice promedio, necesito 2 puntos, 2 instantes. ¿Cuáles son los puntos? A los 2 segundos y a los 3 segundos. Entonces voy a analizar este punto 1, que va a ser el inicial, y voy a analizar este punto 2, que va a ser el final. Necesito 2 instantes, ¿ya? Como he repetido bastante antes. Esto acá vamos a mover un poco. ¿Cómo hallo la velocidad promedio? ¿Quién me hace recuerdo? Disculpe, ¿yo? Quien quiera, Hugo o quien sea. Pero es que tengo problemas de conexión, pero bueno, es velocidad final menos velocidad inicial. Sobre el tiempo, ¿no? Esa es la aceleración promedio. La aceleración promedio es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La velocidad promedio, ¿qué es? Posición final menos posición inicial sobre el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Vamos primero con esto. Para la velocidad promedio, necesito X final. X final, ¿qué es? A los 3 segundos. Menos X inicial. X inicial, ¿qué es? A los 2 segundos. ¿Ya? Yo encontré antes las posiciones, sin querer, digamos, sin saber, ¿no? Ya hemos encontrado que X a los 2 segundos es 41. Esto entre el tiempo, ¿ya? Ya hemos encontrado que a los 2 segundos es 41. Acá, ya, repito por si acaso, hemos encontrado reemplazando el tiempo, ¿ya? X en t igual a 3, ¿qué hago? Reemplazo 3 segundos, 2 por 3 al cubo, más 5 por 3 al cuadrado, más 5, y eso me da 104. Entonces ya tengo todo. A los 3 segundos, ¿dónde estoy? En 104, estoy acá. Esto de acá es 104 metros. Menos, ¿dónde estaba en 2 segundos? En 41 metros. ¿Qué tiempo pasa entre 3 y 2 segundos? Pasa un segundo, ¿ya? Entonces eso, por si acaso escribiremos, ese delta t es t final menos t inicial. En este caso es un segundo. Ese segundo, ¿cómo lo encuentro? Es los 3 finales 3 segundos, iniciales 2 segundos, ¿ya? Por si acaso lo escribo. Y de esta manera hallamos que la velocidad promedio va a ser 104 menos 40, 63 entre 1 metros por segundo. En promedio, acá digamos el auto está acelerando, va bien rápido, tac, acelera, ¿ya? Ah. En promedio, tac, tendría que moverme a 63 metros por segundo y llegaría al mismo tiempo que el auto que acelera. Tac, ¿ya? Luego la aceleración promedio es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. La velocidad final, ¿qué es? La velocidad a los 3 segundos menos la velocidad a los 2 segundos, porque ese es mi final y mi inicial, entre el tiempo que es 3 menos 2. ¿Cómo encuentro estos de acá? Levanten la mano quien me ayude para que anote participación. ¿Cómo encuentro la velocidad que tiene a los 3 segundos y cómo encuentro la velocidad que tiene a los 2 segundos? Una de ellas ya he encontrado. ¿Cuál ya he encontrado? ¿Cómo es? Max.
Hay que reemplazarlo en la fórmula de aceleración instantánea que usamos en la anterior. Y ya habíamos sacado en el tiempo 2 Ya, ¿de la aceleración instantánea o de la velocidad instantánea? de la aceleración instantánea. Ya, fíjate, Max. La fórmula, ¿qué te dice? La velocidad. ¿Quieres la velocidad en este tiempo? ¿Qué es la velocidad en este tiempo? Entonces, tienes que reemplazar en la velocidad, la ecuación de la velocidad, no de la aceleración. ¿Se entiende la diferencia, Max? Ah, sí, sí, perdón, me había confundido. Está bien, no hay problema. Entonces, ya hemos encontrado, fíjense, la velocidad a los 2 segundos. Ya habíamos encontrado que es 44 metros por segundo. ¿Cómo hemos encontrado eso? Reemplazando en la fórmula de la velocidad instantánea para 2 segundos. Entonces, ya teníamos eso, ¿ya? Entonces, ya tenemos que la velocidad en t igual a 2, hemos encontrado ya antes que es 44 metros por segundo. La velocidad en t igual a 3, ¿qué va a ser? Reemplazo en la ecuación de velocidad instantánea, que es 6t cuadrado más 10t. 6t, pero t es 3 al cuadrado, más 10t, ¿verdad? Sí, más 10t, pero t es 3. Y acá vamos a tener 9 por 6, 54, más 30, 84 metros por segundo. Es decir, que acá, ¿a qué velocidad estoy moviéndome? Paf, a 84 metros por segundo. ¿Ok? Mi velocidad cambió bastante. ¿Ya? Entonces, la aceleración que mide el cambio de la velocidad va a ser este 84 menos 44 entre 1. Voy a tener que la aceleración promedio va a ser igual a 40 metros sobre segundo cuadrado. En promedio, ¿cuánto es la velocidad? 63 metros por segundo. En promedio, ¿cuánto es la velocidad? La aceleración, 40 metros sobre segundo cuadrado. ¿Dudas, preguntas? Ya, espero que esté claro. Ya, este es un problema, es sencillo. No es corto, un poquito largo, pero es sencillo. Si esta parte no la entienden bien, pregunten ahorita ya, porque después vamos a hacer cosas más de análisis, no solamente reemplazar fórmulas. Hagamos una pausa, volvemos en unos minutos.